¿Qué tal? Muy buen día a todas y a todos ustedes. Nos reunimos una vez más los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción en Naucalpan de Juárez. Y hoy, siendo 9 de agosto, pues tenemos como parte de las actividades relacionadas al Día de la Integridad que este Comité de Participación Ciudadana aprobó como parte de su plan de trabajo y que después fue expuesto ante el comité coordinador del propio sistema municipal anticorrupción para convertir cada 9 de mes en un espacio de reflexión, de recordar los trabajos que se realizan para no solamente combatir la corrupción, sino sobre todo darle una vuelta al concepto y más bien promover la integridad. Y en ese sentido, pues la verdad es de que estamos muy contentos de recibir al doctor Gustavo Parra Noriega, quien es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Y además de que es un prominente ciudadano de Naucalpan, vecino de nosotros, así es de que te agradecemos, Gustavo, esta oportunidad de dialogar con el Comité de Participación Ciudadana y que a su vez somos enlace con la ciudadanía, con diferentes actores. Recordemos de que esta lógica del Día de la Integridad lo que busca en buena medida es tener pues un intercambio de puntos de vista con diferentes sectores de la sociedad. Hablamos de servidores públicos, hablamos de la academia, hablamos también del sector empresarial y de los ciudadanos que se organizan a través de asociaciones civiles o consejos de participación ciudadana o a lo mejor a través de sociedades de vecinos para impulsar justamente estos temas anticorrupción, pero sobre todo a favor de la integridad. Así es de que quisiéramos iniciar este diálogo, Gustavo, pues compartiendo pues algunas inquietudes que nos gustaría conocer cuál es tu opinión a través de diferentes temáticas. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por la invitación, estimado Horacio, a Lázaro, a Carlos y a todos los integrantes de CPC Naucalpan, y un honor estar por aquí con ustedes. Adelante, estimado Lázaro. Sí, muchas gracias, Gustavo. Buenas noches, Horacio y Carlos. Gracias por la iniciativa. Y pues si quieren, entramos en materia. Eh, Tenemos aquí una batería de preguntas y pues bueno, empezamos con la primera. Desde la perspectiva ciudadana, ¿por qué el acceso a la información pública es una herramienta indispensable para prevenir y combatir la corrupción? Con todo el conocimiento que tienes y la experiencia, yo creo que nos vas a dar mucha luz al respecto, Gustavo. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Lázaro. Pues mira, me parece que este derecho que, digamos, tiene su fundamento en la libertad de expresión, ¿no? Como derecho humano es una vertiente también de esta libertad de expresión. Es un derecho que además doctrinalmente, pues es un derecho llave, ¿no? Porque de alguna manera el ejercicio del acceso a la información, pues abre la puerta al ejercicio de otros derechos sociales, políticos, económicos, y bueno, va funcionando como un mecanismo además justo de nivelación democrática, ¿no? Pues de alguna manera hay una simetría entre la información que tiene el gobierno, los gobernantes y los ciudadanos, ¿no? Las personas que pues simplemente son ciudadanos comunes. Y entonces el, el efecto directo, me parece, del acceso a la información con la anticorrupción tiene que ver con la prevención. Entonces, desde la óptica de la prevención de la corrupción, el DAI, el acceso a la información, tiene por un lado un efecto disuasivo, ¿no? Un efecto de inhibición, porque la propia publicidad que implica los actos de gobierno, la transparencia, pues va incrementando el costo de un comportamiento indebido y va de alguna manera elevando el listón, va generando pues un efecto en el servidor público donde se sabe vigilado.
Sabe que las contrataciones, el manejo del dinero, los gastos que haga a lo mejor en un viaje, a quienes beneficia a lo mejor en un programa social, que si no cumple con las reglas, que si no está de manera adecuada, pues eso se va a saber en algún momento y está sometido a ese escrutinio ciudadano y entonces pues ya la va a pensar dos o tres veces antes de, pues digamos, caer en una desviación del marco legal y caer en corrupción. Luego, también me parece que la información que se obtiene a través del derecho de acceso a la información es una información técnica, documentada, que sirve como evidencia para la rendición de cuentas. Entonces, cuando hay un rumor, cuando hay una sospecha de que está habiendo ahí alguna cosa, le permite a la ciudadanía, le permite a los gobernados, a la prensa, a ustedes como representantes ciudadanos en un comité anticorrupción, por ejemplo, tener elementos para sustentar denuncias y ejercer una rendición de cuentas que incluso lleve a una posible sanción administrativa o si incluso es constituida delito, pues exigir una responsabilidad penal. Entonces, creo que es también muy importante como evidencia. Y por otro lado, también es un derecho que ayuda a una auditoría social permanente. Porque la fiscalización, pues no solo es a posteriori, cuando ya se gastó el dinero, cuando ya entraron ahí las auditorías o a revisar los órganos de control, sino que esa fiscalización previa o en tiempo real la va a poder realizar el ciudadano, pues al verificar cómo se está ejerciendo el presupuesto, el que entre a las páginas de la información pública de oficio, el que puede estar revisando incluso la evolución patrimonial de algún servidor público o simplemente conocer cuánto se está gastando en su colonia o en su barrio, en el presupuesto de alguna obra que esté realizando ahí, o el bacheo, o la seguridad pública, lo que implican siempre los servicios del gobierno, ¿no? Entonces, creo que esas funciones, esas tareas, eh, pues se convierten justamente el derecho a acceso a la información, pues en una herramienta indispensable para justo tanto prevenir como combatir la corrupción. Muchas gracias, Gustavo. Evidentemente, un poco haciendo un viaje al pasado, pues esto no siempre se tuvo, ¿no? Y hoy Sí, día que lo tenemos es muy importante que lo valoremos y que de alguna forma se difunda, ¿no? Que se tiene esta herramienta. exactamente. Si no tienes comente, pasaría a la segunda pregunta. Claro. ¿Qué acciones realiza un instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para que cualquier ciudadano sin conocimientos técnicos o jurídicos pueda ejercer de manera efectiva su derecho de acceso a la información? Pues es todo un reto, ¿no? Porque efectivamente un organismo garante, como en este caso el Infoem en el Estado de México, de entrada debe ser aliado del ciudadano para, pues, derribar muchas barreras burocráticas, para acceder simplemente a a la información, pero también debe de ser un promotor del lenguaje ciudadano, ¿no? Del lenguaje claro, lenguaje sencillo, que no es de especialistas esto, sino se busca democratizar el uso del derecho, ¿no? Y en ese sentido, pues el Infoem hemos impulsado mucho este lenguaje claro y tenemos un manual que impulsamos en el anterior Sistema Nacional de transparencia y que está público para que le sirva, por un lado, al ciudadano para exigir ese lenguaje claro, pero también para el servidor público que sepa, pues, cómo poder traducir sus acciones, sus vinculaciones con la ciudadanía de una manera más sencilla, traduciendo conceptos jurídicos o técnicos a un lenguaje, digamos, accesible universalmente. Hoy las resoluciones y las normativas que nosotros emitimos, siempre buscamos redactarlas en una comprensión, digamos, llana, ¿no? En una comprensión común para todos.
Y lo mismo, pues, digamos, hemos desarrollado mecanismos, plataformas, y a través de la simplificación tecnológica, pues operamos hoy tres sistemas: el SIMEX, que es para el acceso a la información; el SARCOEM, que es para las solicitudes de acceso, bueno, de derechos ARCO, para protección de datos; y también el IPOMEX, que es donde está la plataforma con toda la información pública de oficio mexiquense. Pero estas plataformas tienen la virtud de que, por un lado, son amigables, son intuitivas. Tú puedes hacer tus solicitudes desde un teléfono móvil, o en tu iPad, o en tu computadora, o en cualquier medio donde pues estés, y no necesitas ir a una ventanilla, no necesitas ir a hacer un trámite o tener que contratar a un abogado para poder ejercer tus derechos. Y eso también permite esa accesibilidad. Incluso también, en nuestras resoluciones hemos realizado diversos precedentes para el tema de la inclusión de los pueblos, de nuestros 5 pueblos originarios del Estado de México, y que ellos en su lengua puedan incluso plantear estas solicitudes, y que les regresen la información en su propia lengua. Claro, todo esto tiene que ser también abordado con un sentido práctico y de sentido común, para que, bueno, también presupuestalmente sea factible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha habido diversas resoluciones donde se ha pedido que se entregue y se traduzcan a las lenguas donde se está pidiendo, ¿no? En fin, todo este trabajo hacemos también un acompañamiento directo de asesoría, de atención, de herramientas telefónicas. Tenemos un asistente virtual en nuestra página de Infoem, que es Kio, que incluso ha sido innovador para el uso de la inteligencia artificial, y este Kio también ahora digamos, compartimos, y la Universidad Digital del Estado de México pudimos transferirle tecnológicamente pues toda nuestra experiencia y lo que ahí se había desarrollado por los compañeros y compañeras de informática, para que ellos desarrollaran también su propio asistente virtual de servicio a los alumnos. Y estamos constantemente colaborando con otras instituciones para que toda esa, pues, inteligencia colectiva, todo ese desarrollo que hemos realizado, pues sirva para que el ciudadano pueda formular adecuadamente sus solicitudes, o pueda encontrar la información de una manera adecuada, resumida, más accesible, y que esto, pues, no requiera de un costo adicional, no requiera de contratar a nadie, un abogado, ni nada por el estilo, ¿no? Y por último, te diría que también en la aplicación de nuestro, digamos, trabajo cotidiano, tanto en las solicitudes, en la atención de ellas y de los recursos que tenemos y que garantizamos justamente este acceso. Alguna solicitud que está a lo mejor ambigua o mal formulada, o de alguna manera, buscamos siempre orientar al ciudadano para que pueda, digamos, tener el punto adecuado para que la información pues se le pueda entregar, y siempre se aplica el criterio más favorable al usuario. Se le pide a lo mejor aclarar algunos puntos y no desechar de una manera que pudiéramos a lo mejor hacerlo por algún tecnicismo o formalismo, ¿no? Técnico, jurídico, y nos quitaríamos, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? Al contrario, a ver, tenemos que ayudar al ciudadano que no es experto en poder aplicar ese principio por persona, y proporcionarle la información adecuada, incluso a quienes están enojados y hacen Mm. una solicitud con manifestaciones subjetivas, o con algunas cosas ahí medio de lenguaje florido. Bueno,
pues tratamos de todo eso quitarlo e irnos a los contenidos de información precisos que se están solicitando y de esa manera pues poder brindar pues, la máxima publicidad en este caso, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Me llama la atención que no pierden de vista el mantener varios medios de comunicación con la ciudadanía, porque no todos, ni todos tienen acceso a los medios digitales Sí. y que mantengan medios para todo tipo Sí, de telefónicos, ciudadanos, ¿no? Eso así es. me Sí, parece sí. muy bien. Eh, Continuamos. ¿Cómo se contribuye la transparencia a fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas? Pues es un tema bien importante, ¿no? Ujú. Hoy esta confianza ciudadana en las instituciones públicas es débil, es precaria, ¿no? Pues no es fácil el confiar y también depende de qué instituciones, porque bueno, hay todo un catálogo, ¿no? De confianza pública, pues en diversas instituciones públicas o otro tipo de actores sociales eh, y en donde pues está lesionado esta confianza, ¿no? Entonces, me parece que pues esto no se decreta mediante discursos, sino se va dando y construyéndose a través, por ejemplo, de ser predecible, de la coherencia, de la propia apertura procesal que se va generando, porque cuando una institución pues opera como a puerta cerrada, pues la gente, el ciudadano tiende pues de alguna manera a, pues a sospechar, ¿no? De sus decisiones. Entonces, me parece que la confianza se reconstruye con la transparencia por un lado, por ejemplo, validando la gestión. Si el ciudadano verifica de primera mano, a través del acceso a la información, de la transparencia, que los recursos públicos se están efectivamente traduciendo en obras, servicios, bienes públicos y además de calidad, bueno, pues va a decir, oye, esto se están gastando bien mis impuestos y están haciendo su trabajo, ¿no? Pero incluso también, pues sabemos el gobierno, los gobernantes, a veces toman decisiones polémicas, ¿no? En decisiones públicas que a veces incluso pues son medicinas amargas, son impopulares, ¿no? Pero entonces se puede conocer cómo se construyó esa decisión gubernamental porque a través del acceso a la información puedes a lo mejor tener la información de los criterios técnicos, de los criterios financieros, de los fundamentos jurídicos, que al final pues respaldaron o dieron pie eh, a, a- a esa decisión gubernamental, digamos, esas fundaciones, motivaciones que se hablan de cualquier decisión pública, y eso reduce también la percepción de arbitrariedad, ¿no? Podremos a lo mejor no estar de acuerdo, incluso estar en contra, pero si hay argumentos de fondo, técnicos, a lo mejor pudo haber habido otras tres opciones, pero al final, pues al gobernante también le pagan para que tome decisiones. Y el hecho de conocer esos criterios y esa información de cómo se construyó, y hoy además, pues con tantas herramientas tecnológicas, pues dan cuenta de la razón, esta transparencia de cómo se están llevando a cabo pues las decisiones gubernamentales y la transparencia ayuda de manera muy importante. Pero igual, cuando hay mecanismos de participación o hay apertura ciudadana para incluso trabajar de manera colaborativa, digamos, en lo que hoy se llama el gobierno abierto, ¿no? O la gobernanza que verdaderamente pues se invite al ciudadano para los diagnósticos, para, pues digamos, ver los problemas públicos, encontrar a través de la cocreación, pues soluciones que puedan ser
aceptables y que además permitan al ciudadano participar con su experiencia y su conocimiento de esos problemas, cómo se puede pues ir tomando estas decisiones. Pues todo eso genera una corresponsabilidad, genera además una identidad y pues un espíritu verdaderamente colaborativo en la gestión y resolución de la problemática pública. Y que ese es, digamos, un paso adicional ya con esto del gobierno abierto, pero que supone, o el gobierno abierto pues está basado en tres pilares fundamentales que pues es esta transparencia, ese trabajo colaborativo y la participación ciudadana, ¿no? Que eso nos da pues una base verdaderamente de trabajo colaborativo y sobre todo permite que la transparencia pues vaya ayudando en esa reconstrucción de la confianza ciudadana porque se le toma en cuenta verdaderamente al ciudadano. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Y yo creo que aquí hay algo que tiene mucho valor, el que el ciudadano pueda preguntar y que sea considerado, ¿no? Y que tenga una respuesta, ¿no? Eso Claro. creo que tiene mucho valor porque dices, bueno, como desde ciudadano dices, oye, pues sí me están contestando y sí están preocupados porque mi inquietud sea atendida, ¿no? Creo que Ujú. tiene mucho valor y no solamente en las decisiones finales o en la información final, un dato final, sino, pues como bien dices tú, en el proceso de cómo se toma la decisión. Exacto. La verdad, muy interesante, muy interesante. Paso a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de información considera que los gobiernos deberían publicar de manera proactiva para reducir espacios de opacidad y prevenir actos de corrupción? Pues mira, esa ha sido yo creo que una lucha pues de varios años, como se decía, y que se debe de valorar, ¿no? Cómo se ha ido construyendo estos derechos, porque pues afortunadamente se han ido aumentando en la ley las obligaciones de transparencia que de manera, digamos, pues como dices, se publiquen de manera proactiva, se publiquen además de oficio y que de alguna manera esto nos dé pues una base, un parámetro, digamos, mínimo, a partir del cual se puedan construir otro tipo también de herramientas. Ahí sí ya no solo pues de transparencia, digamos, activa o focalizada, sino realmente ya una transparencia proactiva, en donde ahí implica también ver información que sea útil al ciudadano, información que le ayude al ciudadano a tomar decisiones para su vida cotidiana. Entonces ahí es donde los gobiernos efectivamente me parecen de apostar por esta transparencia en en las áreas donde históricamente además se han concentrado los mayores riesgos de corrupción, por ejemplo, contrataciones públicas, en donde haya a partir de formatos abiertos, de herramientas que permitan saber cómo se está tomando estas decisiones de las compras y contrataciones con dinero del gobierno, y que entonces la publicación de estos procesos, de los contratos, de los padrones de proveedores con nombre y apellido de los beneficiarios o de estos eh, proveedores del gobierno se conozcan, incluso todo el proceso de contratación, las fianzas, los comprobantes de entrega, de ejecución de obras, pues que esté disponible y es información que sería muy valioso que siempre se pudiera tener y conocer para que de esa manera, bueno, pues se tenga verdaderamente pues un conocimiento y sobre todo una prevención de ahí de riesgos de corrupción. Otro es el de, por ejemplo, el uso del suelo, las licencias en desarrollo urbano, pues en municipios como el nuestro, ¿no? De Naucalpan, de alto desarrollo industrial y comercial, bueno, pues me parece fundamental
transparentar estas licencias, estos cambios de uso de suelo, si es que se permiten o se permitieron, pues saber por qué y quiénes son los beneficiarios, los dictámenes a lo mejor de impacto ambiental o licencias de funcionamiento en algún momento también. En fin, ese tipo de cosas que permitan al ciudadano, pues poder, por un lado, defenderse, conocer por qué están tomando esas decisiones y de qué forma, eh, pues ellos pueden de alguna manera incidir y que además esa propia transparencia, pues, dé cuenta de que no se está beneficiando, pues, al compadre, al amigo, al familiar, ¿no? Y bueno, todo esto también en otras áreas, por ejemplo, de beneficiarios de programas sociales, hoy que están tan de moda y que cumplen una función pues muy relevante, me parece que debe haber una transparencia total pues en todos los criterios de elegibilidad, en los listados de entrega, en la información, pues para que se evite lo más posible el uso clientelar o el uso electoral de este tipo de apoyos que son con el dinero de todos, no es que nos lo dé él o la alcaldesa o la o el gobernador o en este caso hoy la presidenta de la República, no, es un dinero de todos. Y al final todos deben tener la misma oportunidad de recibirlo y de, pues de alguna manera, obtener ese subsidio o ese programa de ayuda para las finalidades que ahí se establezcan, ¿no? Y hay otros, en hoy mecanismos, por ejemplo, pues de presupuestos participativos o la propia recaudación de impuestos, que podamos tener reportes en tiempo real sobre la recaudación, aquí por ejemplo el municipio, pues de predial y del agua, el destino específico, información que de esa manera, de forma proactiva, de forma importante, pues quede a disposición de todos para tomar decisiones. Y lo mismo a lo mejor hoy la información del catastro, la información que permitan a esos pequeños emprendedores o a esos empresarios que van a venir a invertir, van a venir a tomar, eh, pues a arriesgar su dinero para crear empleo, para generar desarrollo, bueno, puedan entonces también tener insumos para la mejor toma de decisiones o para el propio gobierno, o toda la información que se va generando con formatos de datos abiertos, que toda esa información se pueda reutilizar, se pueda reusar y se ponga a disposición hoy, además, con las nuevas tecnologías, con el Big Data, con la inteligencia artificial, permita estar a disposición de cualquiera en una inteligencia, repito, colectiva, que pues esté ahí disponible para que quien lo deba y pueda procesar, para quien tenga que tomar algún tipo de decisión sobre si vive aquí, sobre si dónde va a mandar a sus hijos a la escuela. Es decir, puede haber muchas decisiones que con esta información le permitan al ciudadano pues tener una mayor calidad de vida o poder acceder a bienes y servicios públicos que de otra forma pues es difícil a veces enterarse o saber cómo poder acceder a este tipo de opciones, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde pudiéramos seguir hablando, impulsando, para que por un lado se prevengan actos de corrupción o se reduzcan los espacios de opacidad, pero también le sirvan al ciudadano en la vida cotidiana y normal. Muchas gracias. Es sin duda una tarea interminable, ¿verdad? Se va avanzando y vas encontrando áreas de oportunidad, áreas de mejora, ¿verdad? Pues muchas gracias, Gustavo. De mi parte, eran las preguntas que te quería plantear. Muchísimas gracias Al contrario, por Lázaro, sus gracias. respuestas. Gustavo, un gusto coincidir nuevamente contigo. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, qué gusto también. Oye, vamos a tratar de hacer una síntesis de las siguientes dos preguntas. ¿Ok? Creo que a partir de la promulgación de principios de este siglo, con la ley de acceso a la información, pues hubo un cambio de paradigma. Muchas veces las instituciones públicas consideran la información que resguardan, generan como un recurso propio y todavía hay un cierto celo
para compartirla. En ese sentido, instituciones como el Infoem, ¿cuál puede ser la contribución de una institución de esta envergadura para proteger al ciudadano y lograr que su derecho no solo se quede en un tema normativo, sino que se cumple efectivamente? Pero al mismo tiempo, para conjuntar la siguiente pregunta, hoy Ujú. estamos en una etapa en donde lo que más hay son datos. Estamos en una etapa digital y realmente tenemos, como tú bien señalabas, una generación de datos de una manera masiva que en ningún momento antes habíamos tenido. En ese sentido, ¿cómo también debe encontrarse el equilibrio entre lo que es transparentar la actuación pública y proteger los datos personales? Muy bien, pues importantes también preguntas. Mira, me parece que el INPOEM, pues, y particularmente estos órganos garantes que se fueron generando a partir de las, pues, reformas que se dieron desde el principio del siglo y que, bueno, se fue construyendo un modelo durante más de 20 años. Creo que han dado en eso resultado y, bueno, más allá de las críticas que pueda haber y el cambio hoy de ciertos paradigmas o de una serie de reformas que hubo pues muy recientemente, me parece que debe haber siempre una autoridad que ante la negativa de información, ante la omisión de respuesta o ante la información incompleta o errónea, pues tenga realmente una autoridad, en este caso, pues especializada, ¿no? En estos dos temas de acceso y de protección de datos, pues que tutele estos derechos constitucionales frente a esa arbitrariedad de la autoridad que pudiera darse. Y entonces, pues el papel del organismo garante, pues debe de buscar ser aliado del ciudadano, que aquel sujeto que le niega la información, pues puede encontrar un camino, o si hay una inexistencia infundada o una entrega de datos incompleto, pues entonces tengas un recurso de revisión, tengas un procedimiento ágil, un procedimiento sencillo, gratuito, en donde verdaderamente se busque, pues, eh, digamos, proteger el principio de máxima publicidad y que la reserva, que la clasificación sea la excepción. Y también que estas resoluciones sean acatadas. Hoy, afortunadamente, y en eso el Infoem, pues en esta etapa de transformación, en eso va a dejar números muy claros y quedarán ahí como un legado específico. Yo ahora que hice todo el análisis de los años que llevo ahí, en el 76% de todos los recursos que me ha tocado a mí proyectar y resolver, le hemos dado la razón al ciudadano. Ya sea revocando la respuesta, ordenándola, orientando y cambiando el sentido que se había dado, y en solo el resto de ese porcentaje hemos confirmado la respuesta del sujeto obligado. Entonces, creo que ahí está muy claro el papel ciudadano y el papel como autoridad garante, que le damos en una alta proporción la razón al ciudadano y ordenamos al gobierno que entregue la información, y si no, pues hay medidas de apremio, hay medidas de sanciones que además hemos ejercido, hemos aumentado en un 30-40% el cumplimiento de las resoluciones en los últimos 2 años, cuando ya hemos podido aplicar las medidas de apremio, ¿no? Pero bueno, esto que tú comentas también en ese equilibrio, en esa ponderación de derechos que además nos toca a los dos, pues garantizarlos. Hoy, la protección de datos personales, la información personal, está sujeta a, digamos, todos los impactos que ya venían de hace muchos años, y así surge el derecho de protección de datos frente a la tecnología y cómo nos impacta, cómo nos condiciona, cómo nos afecta en nuestras libertades y derechos puntualmente, ¿no?
Y hoy, bueno, esta transformación digital que estamos viviendo como sociedad o en instituciones, vivimos hoy finalmente en una sociedad de la información, en esta economía digital que pues los datos y particularmente los datos personales hoy son el oro molido, son la moneda de cambio muchas veces ya precisamente para poder pues que funcione, ¿no? El comercio electrónico, que funcione muchas de las grandes industrias que hoy digitalmente están transformando nuestra sociedad. Y entonces tenemos que buscar el equilibrio técnico, tenemos que hacer pruebas de proporcionalidad, de ponderación. A veces cuando hay pues conflicto, digamos en la óptica de acceso o de apertura informativa, pues si hay datos personales, pues hay que ver si se tienen que clasificar como confidencial, proteger y ponderar, pero hay datos también. Hablamos hace rato de los padrones de servidores públicos, de beneficiarios públicos, perdón, o de proveedores que le venden al gobierno, pues ahí aunque sea un dato personal, tu nombre, tu RFC, se tiene que dar, pues porque tienes que saber, por interés público, pues quién le vende al gobierno, ¿no? Y quién está atrás de esas contrataciones. Pero entonces cada caso se va revisando, se pondera o esa máxima publicidad o esa privacidad o ese interés público. Y claro, cuando afecta a la esfera íntima o de salud o de seguridad, eh, que cuidarlo también en ciertos sentidos, o si se habla de un particular, pues con mayor razón, porque hoy los expedientes clínicos, la información escolar, los expedientes laborales, en fin, el gobierno pues maneja una cantidad enorme. Hoy hasta pues no, la información de nuestros aparatos móviles van a poder tener acceso más fácilmente eh, con estos registros de las líneas celulares. Y entonces el gobierno también tenemos que ponerle, digamos, contrapesos y tiene que haber desde las autoridades de protección de datos también un cuidado que verdaderamente la información que maneja el gobierno esté bien protegida, que no haya vulneraciones, que haya documentos de seguridad, que haya avisos de privacidad y sobre todo que haya una responsabilidad sobre el manejo de esa información y que esa información no se use para temas, por ejemplo, de vigilancia masiva, como también hay a veces esa tentación autoritaria de, a través del control de esa información, pues influir, determinar, presionar o inhibir también a pues opositores o a gente que se dedica pues a lo mejor simplemente a ejercer su profesión o su desarrollo económico concreto, bueno, y que ahí pueda a lo mejor molestársele, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un esfuerzo también, me parece que con el enfoque preventivo, para que se genere, por ejemplo, privacidad desde el diseño y por defecto, para que cualquier plataforma hoy digital de gobierno digital que se esté dando en el municipio, que pues te recolecten datos para trámites, operaciones, pues tenga altos estándares de ciberseguridad, que haya una evaluación de impacto a la protección de datos y a la privacidad del ciudadano, que tenga avisos de privacidad integrales, que haya las medidas de seguridad adecuadas. Y por eso la autoridad de protección de datos hoy se va volviendo cada vez más importante. Se habla que la protección de datos es hoy el derecho del siglo XXI. Entonces, bueno, hay un esfuerzo muy importante que tiene que hacer ahí eh, y en una también, pues, esfuerzo de capacitación, de aprendizaje, de alfabetización digital que tenemos que hacer desde la ciudadanía con los más vulnerables, que pueden ser los menores de edad, que pueden ser las personas adultas mayores o las personas a lo mejor de pueblos originarios. Tenemos que cuidar
para que esa alfabetización, pues, verdaderamente se dé y una educación digital y que no se generen brechas en ese sentido. Y bueno, hoy a lo mejor hay más de 100 millones de mexicanos, según las encuestas de INEGI, que tenemos acceso a Internet, pero hay que ver con qué nivel de educación, de cuidado, y entonces se necesita también hacer un esfuerzo de generar una cultura de protección de datos y de privacidad para que entonces no seamos víctimas de violencia digital, de estafas, de robo de identidad y de todos los ciberdelitos que hoy, desgraciadamente, también ya están sucediendo. Gracias, Gustavo. Sin lugar a dudas, los nuevos tiempos van a imponer muchos retos, muchas necesidades de estar monitoreando acerca de este tipo de generación, resguardo de la información de las personas mismas y que muchas veces va a ser un tema bastante recurrente y sensible en los próximos años. Una última pregunta. La información en instituciones privadas, Sí. la información se vuelve un activo y ese activo genera valor para los accionistas, pensando en una institución privada. En instituciones públicas, la información, los datos generan valor público. Los datos abiertos, finalmente son un componente dentro del sistema democrático que tal vez no se ha dimensionado su importancia. Porque pensando en instituciones como, imaginemos, Senatra, el Centro Nacional de Trasplantes, el que ellos no tuvieran una política clara y transparente de cómo se hace esa, ese resguardo de la información en cuanto a oferta y demanda propiamente, pues Ujú. daría lugar a una opacidad y a una serie de cuestionamientos terribles para este tipo de instituciones. En ese sentido, la política de datos abiertos pues contribuye realmente a una vida más democrática, porque se están discutiendo asuntos públicos de manera fundamentada. En tu opinión, ¿cómo estamos hoy en cuanto a esta política de datos abiertos? Porque no me dejarás mentir, es bastante variopinta entre las instituciones. Hay Sí. instituciones que tienen realmente una serie de lineamientos, recursos, políticas para el uso y explotación de ese dato, y hay otras que tienen ciertas limitaciones hasta de carácter técnico, pese a que el mismo marco normativo es parejo para todos. Entonces, en ese sentido, la política de datos abiertos y de acceso a la información, ¿cómo contribuye realmente a la propia vida democrática actualmente desde el punto de vista del InfoM? No, es muy importante también lo que mencionas y creo que esta materia de datos abiertos es todavía un territorio a veces inexplorado o poco explotado, porque todavía hay una falta de claridad y de cultura en el, pues ahora sí que el sector público común o promedio, en donde esa información no se pone en los formatos adecuados y entonces, pues de entrada no se puede reutilizar, no puedes hacer prácticamente nada con ese documento que te entregan en un PDF o en un escaneo así que no, pues puedes tener a lo mejor justo la información, pero no te sirve para generar esa inteligencia colectiva, esa posibilidad de conocimiento público. Y creo que hoy toda la construcción del gobierno digital, de plataformas, es una oportunidad, digamos, crucial para repensar cómo el conocimiento público puede transformar, digamos, la vida cotidiana de las personas. Entonces, la transparencia, pues, no puede simplemente ya limitarse a almacenar expedientes y datos ahí en todas estas plataformas o en la nube, sino evolucionar hacia una infraestructura pues dinámica, viva, que verdaderamente le dé a la ciudadanía pues insumos muy importantes, porque pues, los datos abiertos son finalmente información pública digitalizada que puedes tú usar de manera
ordenada, accesible, que puedes en cualquier dispositivo descargarlo, analizarlo, modificarlo, reutilizarlo, sin además ninguna restricción legal o alguna barrera tecnológica, ¿no? Entonces, pues se necesita avanzar en hojas de cálculo, las famosas CSV o los JSON, ¿no? Que se están pues entregando ya. Y toda esa información, la sociedad, agruparla, generar mapas interactivos o descubrir a lo mejor patrones que en un momento dado pues, pueden pasar desapercibidos, pero en la academia o en el lugar adecuado, pues entonces se pueden construir cosas muy importantes y soluciones, sobre todo a lo mejor de tipo comunitario, ¿no? Nosotros lo que hemos podido hacer en esta materia, por ejemplo, es también, por un lado, una difusión, ¿no? Hace poco tuvimos un congreso justamente de datos abiertos y tratar de llevarlo a que se entienda su utilidad práctica en todas las dimensiones de la vida comunitaria, que no son solo para tomar decisiones pues en la academia o solo en la investigación, sino que realmente sirvan también para tener un impacto real en las políticas públicas, en el periodismo, en el tejido social, que los emprendedores lo utilicen, desde a lo mejor para oye, generas herramientas digitales que con la información de las rutas de transporte, o lo que tú decías de disponibilidad de insumos de salud, etcétera, bueno, entonces ya tomes decisiones verdaderamente que tengan una capacidad pues transformadora, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos un curso de datos abiertos disponible en nuestra aula virtual, el cual pues invitamos a que lo pudieran a lo mejor ahí conocer este curso. Es un curso virtual, gratuito, completamente, digamos, accesible, que lo tenemos ya desde el año 2022. Lo hemos estado mejorando, haciendo más amplio. Y son, me parece, veintitantas, digamos, lecciones así detalladas que van como guiando al usuario en este ecosistema de la apertura de datos abiertos. Tiene pues un enfoque, por un lado, de profesionalización, ¿no? A los servidores públicos, pero también hacia la población en general para que pues se pueda conocer cómo utilizarlo, ¿no? Los ciudadanos, estudiantes, periodistas y darles a todos estas capacidades pues metodológicas. Es un entorno además asincrónico, autogestivo, que está pues disponible 24/7 los 365 días del año y permite pues justamente que sea un aprendizaje, pues digamos, un motor de innovación pública que va ayudando a que se dé esta también alfabetización. Entonces, pues tú al cumplir todas estas lecciones, al final haces tu evaluación, y de esa manera ya puedes incluso pues, tener tu constancia, tu certificado, justamente para que pues conozca el verdadero valor y todo mundo se empiece a meter de una manera más importante. Y seguimos trabajando, es una tarea a veces inagotable de estar pues con las áreas, con los 430 sujetos obligados, haciéndoles consciente de que esta información esté disponible y que hoy además pues se pueda utilizar en sistemas que hoy utilizan a lo mejor inteligencia artificial y que de esto pues se potencie verdaderamente pues ahora sí que de manera eh, pues ilimitada, ¿no? Que también ahí hay un tema de regulación, ¿no? De inteligencia artificial donde tenemos también que avanzar para garantizar la transparencia algorítmica, para garantizar que no haya sesgos, discriminación o cuestiones indebidas que también puedan convertirse en corrupción, ¿no? Y ya nos recordamos otras cosas que han estado sucediendo últimamente, pero la verdad es que no sabemos hasta dónde va a llegar esto de inteligencia artificial, ¿no? Y hay que cuidar, ya cobró vida propia, ¿no? En algunos entornos supuestamente regulados o controlados,
pues hay que también tener mucho cuidado cuando se utiliza desde las instancias públicas. Muchas gracias, Gustavo. Horacio. Gracias, Carlos. Pues la verdad es de que nos has compartido diferentes vertientes de los temas de transparencia, de protección de datos personales, de acceso a la información. Y yo siento que de manera intrínseca, pues has platicado el tema de la colaboración. Obviamente este trabajo no se puede hacer desde un solo ente, en este caso un instituto de transparencia. Sí. Y bajo esta lógica, entonces, ¿cómo podemos generar mecanismos de colaboración para que gobierno, para que sociedad civil organizada o incluso desorganizada, pero también empresas, para que también universidades, podamos entre todos, junto con los institutos de transparencia, pues crear y fortalecer una cultura de integridad, obviamente a nivel país, pero más aterrizado en nuestro Estado de México y todavía si lo buscamos aterrizar un poco más, ¿cómo podemos crear esa cultura de integridad en nuestro municipio? Muy bien, pues vamos al tema justo de integridad, ¿no? Y que me parece que pues la lucha contra la opacidad, contra la corrupción, pues exige justamente avanzar en esas tareas de colaboración con todas las instancias que tú mencionas. Por ejemplo, pues con las universidades, y en eso pues Carlos tiene mayor experiencia que cualquiera de nosotros, desde promover la propia formación eh, del, pues, de todo el cuerpo docente, de investigación, en todo lo que es derechos humanos, particularmente en acceso a la información o privacidad, pues es fundamental por el lado de los alumnos y también por el lado de todo el cuerpo de profesorado, ¿no? Y pedagógico. Y en eso, pues hay esfuerzos que se podían hacer para materias transversales de ética pública, de gobernanza hoy de datos, y en ese sentido, pues poder avanzar con las universidades en ser aliados pues de difusión, de educación que ahorita mencionábamos, digital o de alfabetización en muchas instancias de la sociedad y por supuesto en la generación de conocimiento para que justo todo este mundo que a veces parece que también no es demasiada información que no está fácil procesarla, pues nos ayude para que se generen pues herramientas, plataformas y una serie de productos concretos para que la ciudadanía pueda aprovechar de mejor forma pues la información pública, ¿no? Y creo que en ese sentido se fortalezca a su vez esta cultura de integridad, porque pues hay gente que además está en ese sentido pues preocupada y ocupada en una exigencia pues de limpieza a la vida pública, ¿no? Y por ahí, pues, por supuesto, con las empresas, desde fomentar políticas, pues, de compliance, ¿no? De cumplimiento regulatorio, de integridad corporativa, a lo mejor en impulsar, pues, incentivos para que todos los que le compren y le vendan al gobierno, pues adapten estándares de transparencia y de cero tolerancia a la corrupción. Y en eso, pues las cámaras empresariales, los organismos empresariales, en general el sector privado, pues debe ser un aliado porque también se puede convertir o se convierte en parte del problema, ¿no? Porque en esto, pues es de ida y vuelta cuando hay corrupción y hay quien a lo mejor ya de antemano pues tiene una postura de pues a mí como me lo pidan, ¿no? Yo hago negocios como ahora sí como veo doy y yo me adapto. Y entonces pues ya no hay una cultura ética o una cultura de integridad, sino pues de un cinismo empresarial o de un aprovechamiento pues de un ambiente pues propicio para ello, ¿no? Y con organizaciones sociales, con comités como el de ustedes de participación ciudadana, pues me parece que hay
muchas cosas que hacer, desde a lo mejor consolidar redes comunitarias de monitoreo de la información pública, de talleres para saber cómo hacer una solicitud de acceso a la información, cómo presentar un recurso, cómo podamos entonces capacitar pues a líderes de colonia, a líderes sociales, a líderes de todo tipo para el uso, por ejemplo, de las plataformas que ahorita mencionábamos, ¿no? Desde la nacional y las que tenemos en el Estado de México, que somos el único estado que tiene plataformas propias tecnológicas, eh, y entonces podamos enfocar en las problemáticas locales específicas que le duelan al ciudadano, por ejemplo, aquí en Naucalpan. Oye, ¿qué está pasando con los parquímetros? A ver, pues vamos a ponernos a hacer solicitudes o a saber cómo se presentan o se puede encontrar información de los contratos o cualquier otro tema, ¿no? Que pueda estarle doliendo al ciudadano. Y por supuesto con los propios gobiernos necesitamos reforzar pues ese trabajo institucional de acompañamiento técnico para que pues cumplan con sus obligaciones de transparencia, para que apliquen los criterios jurídicos adecuados y no esté el ciudadano teniendo que batallar para conseguir la información, pero también para generar portales de transparencia proactiva que pues vayan más allá de cumplir la contestación de una simple solicitud, sino que vean a ver qué tienes. No sé, ahorita tantos problemas que hay, por ejemplo, de violencia familiar o de violencia hacia las mujeres. Bueno, se pueden hacer muchos esfuerzos de herramientas, de poner a disposición información a la ciudadanía. Hoy en los jóvenes, por ejemplo, hay todo un tema de violencia digital. Nosotros como Infoem generamos una práctica de transparencia proactiva y generamos un micrositio de prevención de la violencia digital. Y entonces está disponible ahí en nuestro portal este micrositio donde hay guías, hay experiencias, está toda la información de qué hacer cuando alguien esté teniendo un problema de violencia digital, ante quién puedes denunciar, que si la policía cibernética, que si la fiscalía, cuáles son los delitos que se pueden denunciar, prácticas para que a lo mejor si te filtraron un video, una foto íntima o cuestiones de ese tipo, pues puedas saber cómo contener el daño, cómo incluso lograr bajar esa información y por supuesto el acompañamiento a las víctimas, donde obtener atención psicológica, orientación jurídica, en fin, toda esa cuestión que hemos estado realizando en prevención. Y esa práctica, pues, es finalmente poner a disposición información pública agrupada en un lugar que sea accesible y sea digerible para cualquier ciudadano, cualquier persona, más allá de lo que también hemos buscado y hemos trabajado en cientos de escuelas públicas principalmente para concientizar, para prevenir, para sensibilizar sobre la importancia hoy de cómo nos debemos de conducir ya como personas, como ciudadanos digitales y evitar justamente estos grados de violencia digital, ¿no? Entonces, pues hay mucho que hacer en ese espíritu de colaboración, de trabajo conjunto con diversos actores sociales que hoy son necesarios, ¿no? Tu micrófono, No, Horacio. no te escuchas. Sí, perdón, perdón. La verdad es de que el campo de acción es muy amplio y bueno, pues el universo es del tamaño de lo que nosotros queremos hacer para construir esas alianzas, para construir esas sinergias. Y en ese sentido, pues también en el Estado de México vivimos una gran paradoja. Por un lado tenemos una gran certeza, pues ya está en puerta la extinción del Infoem, pero también tenemos una gran incertidumbre porque todavía la ley que va a permitir la regulación de estos temas, pues todavía no ha sido emitida. ¿Tú qué visualizas? ¿Cuál va a ser el impacto para el Estado de México y para los municipios
de lo que está por venir? Pues mira, sí es un tema difícil, como dices, paradójico, complejo, porque pues está cambiando de un modelo de autoridades autónomas, independientes, constitucionalmente autónomas, a modelos donde hay, pues, digamos, autoridades dependientes pues, de un responsable político o de una Contraloría del Estado, donde supuestamente con una idea de simplificación orgánica, que así se llamó la reforma, lo que se está dando en la práctica y que ya sucedió a nivel federal es una dispersión eh, de autoridades. Hoy el ciudadano que quiere pedir información al gobierno federal, eh, pues puede seguir utilizando la plataforma nacional, pero si no le entregan su información, tienes que adivinar ante qué autoridad hoy tienes que ir a pedir tu garantía. Si es ante el Poder Ejecutivo, pues tienes que ir a la Secretaría de Transparencia, Anticorrupción y Buen Gobierno, en la instancia de transparencia para el pueblo. Pero si pides información del Poder Judicial, pues tiene otra instancia, y si vas de legislativo, otra, y si vas del Banco de México, y si pides al INE o a un partido político, también es diferente, o si vas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, es un lío. Y eso puede y va a pasar en nuestro Estado de México, desgraciadamente. Y el tema es que esta reforma legislativa y su diseño institucional, pues sí nos plantea retos enormes de adaptación, pero sobre todo al ciudadano le va a plantear un reto de exigencia de que los derechos, digamos, conquistados por la sociedad, pues no sufran estos retrocesos, ¿no? Hoy, pues la manera en que se van a tutelar y proteger los derechos de acceso y de protección de datos, pues no necesariamente se va a tener pues toda la arquitectura o todo el diseño como se tenía anteriormente. Los derechos prevalecieron y en eso pues sí agregaron dos o tres causales más para reserva de la información, las cuales a mí me preocupan de manera importante, ¿no? Y que no se utilicen. El otro día la presidenta de la República planteó ahí un decreto para que no haya un uso indebido pues justamente de ponerlo como pretexto, a lo mejor casos como de seguridad nacional, pero que sabemos que están sucediendo de todas maneras. Y, y lo que en un momento dado creo que deberán de hacer es quitar esos supuestos que agregaron, porque hay conceptos como la paz social, donde pues no sabemos hasta dónde esos son subjetivos y pueden ser grandes cajones de desastre con los cuales se reserve información. Y me parece que el valor de la función garante con esa imparcialidad técnica que tenía o tiene todavía el Infoem y las autoridades, pues nos van hoy a plantear retos en donde, pues cuando vengan estos mecanismos de revisión, pues puede ser que esa autoridad que en teoría te va a garantizar, pues hoy esté subordinado a los propios entes a los que les pediste la información. Entonces, pues vas a tener ahí juez y parte en el mismo lugar, y va a ser difícil que le den la razón al ciudadano en ese porcentaje que hoy se la damos de más del 75%. Entonces, creo que ahí, pues sí, son retos muy complejos y hay que hablarle con la verdad al ciudadano. Creo que seguirá habiendo una necesidad de defensa de estos derechos y de evitar que haya un retroceso. Y yo creo que exigirle, por ejemplo, en este caso en Naucalpan, a nuestro gobierno municipal, por ejemplo, que de manera preventiva, pues no se baje el estándar de transparencia, se mantengan un esfuerzo, por ejemplo, de sistematización de los archivos, de profesionalización de las unidades de transparencia, de la digitalización de procesos,
todo lo que ahorita mencionábamos con Carlos de la cuestión de datos abiertos y que todo esto esté realmente en disposición permanente para exigir la rendición de cuentas y el derecho a saber que verdaderamente pues no se vea interrumpido. Y en el caso de la protección de datos, pues igual. Y hoy la privacidad y la protección de datos también son eh, pues garantías democráticas muy importantes para que frente a esta tentación que pueda haber de vigilancia masiva, de control de la información por esas vías, pues entonces el ciudadano también exija su privacidad, exija que no se trate más datos de los pertinentes, de los que realmente sean proporcionales, que se limite el uso de sus datos para cualquier finalidad, sino que sea finalidades además concretas, puntuales y que hayan las garantías de supervisión de estos derechos por parte de las autoridades, haya evaluaciones de impacto y si no, también, pues utilizar las herramientas convencionales, las herramientas de exigencia, de tutela, de amparo y de la famosa interpretación conforme, de convenios internacionales de los que México es parte y en donde también ahí se puede exigir que nuestros tribunales federales garanticen, por ejemplo, conforme al convenio 108 del que México es parte en materia de protección de datos, o incluso los criterios que hoy ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido respecto a la autodeterminación informativa y la importancia de la protección de datos, y lo mismo del tema de transparencia y de acceso a la información, en donde hay muchísimos precedentes y en nuestro sistema interamericano y las declaraciones universales de derechos humanos, donde podemos también echar mano en un momento dado pues para exigir nuestro derecho y para evitar pues que no haya esta transparencia, sino que al contrario, pues sigan siendo, si las leyes, el estándar nacional no es tan exigente, bueno, pues vayamos a ver el estándar internacional y que entonces no se rebaje la calidad democrática, ¿no? Perfecto. Pues ya para ir cerrando esta conversación que Sí. sin lugar a dudas ha generado pues un gran despliegue de datos, de conceptos, de cosas muy prácticas que podemos hacer, me gustaría que pudieras dirigir un mensaje a todas aquellas personas que nos están viendo a través de esta o a través de las redes sociales del propio Comité de Participación Ciudadana, sobre todo en la lógica de cómo poder ejercer nuestros derechos, no solamente al acceso a la información, a la protección de los datos personales, pero viéndolos de manera aislada, sino más bien como una lógica de participación activa y de cómo nosotros podemos contribuir para que nuestros gobiernos sean más eficientes, sean más transparentes, pero también sean mucho más honestos. ¿Qué mensaje les podrías dar a todos los ciudadanos que nos están viendo? Claro que Horacio, muchísimas gracias y por supuesto agradeciendo a todos esta oportunidad de estar con ustedes, a Carlos, a Lázaro y a todos los integrantes, bueno, pues a los ciudadanos de Naucalpan, a todos los habitantes que nos están escuchando. Pues decirles que recordemos que la información pública no le pertenece al gobierno. Hace rato se mencionaba de esa cultura patrimonialista en donde parece que el archivo es propiedad del servidor público y no es así. Es de los ciudadanos, no es del alcalde, no es de los comisionados, no es de los regidores, sino la información pública pertenece a todos y particularmente al ciudadano. Entonces, cada dato, cada contrato, el presupuesto que se gasta, pues se financia con el esfuerzo de todas y de todos. Entonces, ejercer el derecho de acceso a la información, pues es de alguna manera un ejercicio ciudadano de hacer valer nuestra voz sin necesidad de intermediarios. No necesitamos a los diputados, no necesitamos a los senadores, no, es directo. Es pasar de esa queja de café, de esa queja con la comadre o el compadre,
a pasar a las preguntas concretas que exigen además respuestas fundadas de parte del gobierno. Si nos preocupamos por lo que se invierte en arreglar a lo mejor nuestro parque de la colonia o lo que se gastó en la reparación de las calles o del periférico o de las avenidas que hoy se cacarea y se habla mucho y qué bueno, pero bueno, ¿cómo se asignaron esos contratos? ¿Cómo se han dado los apoyos a la comunidad en los programas sociales? Y todo eso es de alguna manera ir cerrándole la puerta a la corrupción. Y del lado de la protección de datos, pues también decirle a nuestros vecinos, a nuestros amigos aquí en Naucalpan, que cuidar sus datos personales es protegerte a ti mismo, protegerte en tu dignidad, en tu seguridad, en tu libertad en esta era digital que estamos hoy viviendo y que algunos lo sufren, otros se adaptan más fácilmente, pero bueno. No todos somos nativos digitales, como los más chamacos, sino nos estamos adaptando a todo este mundo. Entonces, necesitamos apropiarnos de las herramientas. No dudemos en preguntar, no temamos exigir, fiscalizar, pedir rendición de cuentas. Y un gobierno transparente, como lo que mencionas, que se tiene como objetivo en un momento dado, no van a ser por la buena voluntad de los gobernantes ni del poder, ¿no? Nace por una exigencia de una ciudadanía activa que además es valiente, que es constante, pero que sobre todo está bien informada, ¿no? Y en ese sentido, pues necesitamos arrancarle en buena forma, pero muy firmes, toda esa información pública al gobierno y hacerle entender al servidor público que debe servir al ciudadano y que esa información no es suya, sino es de todos, que debe estar disponible y que además la información nuestra que ellos administran y que ellos deben de cuidar, lo hagan de manera responsable, lo hagan de una manera segura y que no, pues ahora sí que no nos vendan, no nos pongan ahí de apechito para que se apropien de los archivos públicos y que toda esa información privada pues esté por ahí repartida en la dark web o en la no sé en dónde más para que nos puedan en un momento dado hacer daño. Entonces, pero parte de una lógica de hacernos también nosotros responsables de nuestra información personal y de la exigencia de información pública para saber cómo se está aplicando los recursos y cómo está el gobierno haciendo su trabajo. Pues yo, ese es el mensaje. Y ojalá, como siempre, Naucalpan se ha distinguido en tener ciudadanos responsables, activos y donde ha habido pues una construcción de una ciudadanía creo que bastante importante, pues sigamos dando ejemplos, sigamos siendo ese municipio que realmente es, pues, ahora sí que para vivir es seguro, es con calidad de vida y que esto sea con base en la participación ciudadana como lo exijamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gustavo. También aprovechamos para pues desearte el mayor de los éxitos en tus nuevas tareas. Sabemos de que ya termina tu periodo como comisionado del Infoem y la verdad es de que estamos muy gustosos de que esta participación sea de las últimas. Todavía quedan varios días, Gracias. pero gracias por haber mantenido esta conversación con el Comité de Participación como un enlace con la ciudadanía de Naucalpan y pues desearte el mejor de los éxitos Muchas en gracias. estas responsabilidades futuras que tendrás en los proyectos que vas a impulsar. Y bueno, pues agradecerles también en nombre de Carlos Nandayapa, de Lázaro Jiménez, de un servidor Horacio Rodríguez, pues la atención y la permanencia en esta sesión. Y les pedimos también que nos sigan acompañando en nuestras siguientes actividades tanto de las sesiones del propio Comité de Participación Ciudadana, pero también de otras conversaciones que tengamos con otros actores de la vida social, educativa, productiva y política de nuestro municipio.
Así es de que nuevamente muchas gracias, seguimos en comunicación, bendiciones para ustedes y para sus familias. Muchísimas gracias. 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 Gracias, Muchas buenas gracias, noches. Gustavo. Bye. Gracias a todos.